Los saludo con alegría y con aprecio desde la parroquia de Santa María de la Asunción Tlacolula y les doy la bienvenida a esta pequeña serie que en la que trataremos sobre el estudio introductorio de la Sagrada Escritura, un tema fundamental, un tema central en nuestra vida de fe y que nos permite a nosotros tener una conciencia mayor de nuestro seguimiento a Cristo. Profundizar en las Sagradas Escrituras siempre es profundizar en la esencia de nuestra fe. Profundizar las Sagradas Escrituras es siempre conocer mayor a Cristo. Y quisiera yo iniciar partiendo de una tesis fundamental dentro de todo nuestro estudio introductorio sobre la palabra de Dios. Y es que para podernos adentrar a la cuestión de la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, pues es necesaria la palabra humana. No hay otro acceso, no hay otra vía más que la palabra y el conocimiento humano. Y ante esto, pues surge la pregunta retórica: ¿no es temerario servirse de la palabra humana para introducirse y explicar la palabra de Dios? ¿No adolece la palabra humana de una impotencia congénita cuando se enfrenta a la tarea sobrehumana de traducir y vehicular la palabra de Dios? Podríamos nosotros contestar en un momento, en un primer momento, con una afirmación que nos podría a nosotros decir que, pues sí, podría ser temerario en un primer momento. Sin embargo, pues como ya les decía al principio, la única manera es a través del lenguaje humano. Y es que la única actitud coherente por parte del ser humano frente a Dios, pues tiene que ser en principio la humildad y no solamente el silencio, un silencio que nos lleva a nosotros a permanecer en un estado de confusión y meramente de silencio en el que solo el susto es el motivo fundamental. Decía un famoso biblista, Joaquín Jeremías, que no nos está permitido dejar de lado el escándalo de la encarnación, puesto que Dios mismo se ha hecho presente, ha puesto entre nosotros su tienda, se ha puesto en nuestras manos. Y si nosotros tenemos presente el factor de la encarnación, nosotros tenemos entonces conciencia de que nuestra naturaleza, nuestra limitación, no es precisamente una barrera para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se encarna en la palabra humana. Y en este sentido, entonces, pues la palabra humana tiene que responderle con un sí a la palabra divina, a la palabra de Dios. Sin embargo, vivimos en un momento crucial, en un momento en el que pues la palabra de Dios pareciera que ha pasado desapercibida o que no está dentro de los lineamientos primordiales que constituyen la vida del ser humano. Y ante esto podemos también nosotros preguntarnos: ¿qué le interesa verdaderamente al hombre de hoy? Y con sensatez, con mucha naturalidad, podemos nosotros entonces responder al hombre contemporáneo, pues lo que le interesa, lo que ocupa su interés en estos momentos, pues son sus necesidades más urgentes: el vestido, la casa, el trabajo. El hombre de hoy, de este siglo, el hombre del 2025,
pues es prisionero de una materialidad, de un materialismo que le ha robado la paz y que le ha robado precisamente también la libertad para acercarse a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque si nosotros nos damos cuenta ante la crisis que va tomando la dimensión espiritual del ser humano, pues los huecos o los espacios que la van llenando, pues son las cuestiones materiales. Y aquí tendremos que ser muy enfáticos al decir que cuando las teorías materialistas han negado el cielo como el espacio o como la figura gráfica que engloba la trascendencia, pues y han concentrado su interés en las cosas por las que incitan al hombre a fatigarse y a disputarse, pues terminan reduciendo al hombre a una sola dimensión. Podríamos decir entonces que cuando las teorías materialistas se apoderan del hombre, entonces surge lo que actualmente los filósofos han llamado como el hombre rizomático radical, es decir, aquel hombre que no tiene unas raíces fuertes, unos fundamentos sólidos, y que tampoco tiene como fin último una trascendencia, y solo todo lo reduce a la cuestión meramente material. Sin embargo, debemos nosotros tener en cuenta que pues la vida del hombre no solo está hecha de cuestiones materiales, sino que también necesita la cuestión espiritual. Ya en el Antiguo Testamento, pues en el libro del Deuteronomio, pues se nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Esta sentencia bíblica no es en absoluto una negación por la realidad histórica, sino que nos invita a darle su justo lugar a las cuestiones materiales, y nos invita a que tanto la dimensión material como la dimensión espiritual, la dimensión corpórea como nuestra finalidad, que es estar con Dios, pues vayan cultivándose de forma uniforme, que vayan teniendo equilibrio. Y entonces nosotros, ante este equilibrio que les he mencionado, podemos nosotros tener la certeza pues de que la palabra de Dios se hizo pan, y Jesús, como verbo encarnado, se hizo compañero del hombre en este trabajoso viaje hacia la patria celestial. Y me gustaría aquí traer a colación pues la etimología de la palabra compañero. La palabra compañero pues se compone de compani, y se traduce pues como aquel que hace al otro partícipe de su pan. Y entonces, si nosotros decimos que Jesús es el compañero de viaje del ser humano hacia la patria celestial, pues entonces tenemos aquí que Jesús es la vitamina, Jesús como pan es la fuerza del hombre que lo invita a caminar hacia Dios, que lo invita a no perder de vista su lugar de origen y su destino final. Y entonces de esta manera tenemos aquí esta dimensión. El hombre, claro, que tiene que alimentarse y tiene que tener conciencia de su situación histórica, y con ello pues satisfacer sus necesidades. Sin embargo, con Jesús como compañero, pues toma conciencia de no solamente reducir
a cuestiones vanas y pasajeras. Y entonces, si Jesús es nuestro compañero de viaje, pues entonces nosotros tenemos que acercarnos a la palabra. Y acercarnos a la palabra es un servicio que Dios mismo nos pide. Y este servicio, pues, es una necesidad del hombre. Es una necesidad insoslayable porque, pues, el hombre sin Dios no puede vivir. Ante este parámetro, pues tenemos que empezar diciendo que en toda la Sagrada Escritura se da lo que es el diálogo entre Dios y el hombre. Y he hecho esta introducción porque es necesario ir comprendiendo la situación, el contexto vital del hombre hoy. Y una vez comprendido este contexto, ahora es necesario pasar a la cuestión antropológica. No podemos hablar del mensaje que Dios le tiene al hombre sin antes poderlo comprender. Una sana teología, una sana reflexión sobre la Sagrada Escritura tiene que llevar necesariamente una reflexión sobre el hombre, es decir, una antropología integral que nos permita a nosotros comprender al ser humano en toda su complejidad. Y para esto yo quiero decirles en primer lugar que el hombre es un oyente de la palabra. El hombre es el que escucha atentamente la palabra que se le da, es decir, está atento a las situaciones de su alrededor. La Dei Verbum, un documentito del Concilio Vaticano II en el que se nos explica la revelación, pues ha hecho hincapié que se necesita estudiar al hombre, puesto que Dios se ha revelado a través de palabras humanas, ha hablado de acuerdo al lenguaje humano. Y entonces vamos a reflexionar que la palabra es necesaria para el ser humano. Y si Dios ha hablado de forma humana, pues necesitamos nosotros conocer esta dimensión lingüística del ser humano. Porque si nosotros no entendemos al hombre que habla, pues tampoco podemos entender al Dios que se revela a través de palabras. Claro, también con obras, pero en un primer lugar a través de la palabra. Y entonces quiero hacer un pequeño énfasis en lo que la filosofía, en lo que la antropología ha definido al hombre como el hombre loquens, es decir, como el hombre, un ser que habla. Y claro, aquí vamos a hablar de la complejidad del ser humano, de todas sus dimensiones, porque pues nos implicaría más tiempo y pues no sería el espacio. Pero podemos decir que lo específicamente humano del hombre se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, la palabra y la acción. Verba et gesta es una locución latina. Un filósofo alemán, Heidegger, afirmó que el habla es la facultad que hace que el hombre sea hombre. Con la palabra, el hombre confiere existencia. Con la palabra, el hombre va dando realidad a lo que aún no tiene presencia. ¿Y cómo le confiere existencia? ¿Cómo le dan la realidad? Pues precisamente por esa maravillosa y poderosa palabra que es, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, Él es, estamos confiriéndole una existencia hacia el otro. Cuando nosotros nombramos algo, decimos, es esto. Y especificamos, precisamente acentuamos su carácter de existencia. Y en este sentido, quisiera yo tomar como punto de referencia
el segundo relato de la creación. Este segundo relato que está alojado en Génesis capítulo 2, versículos del 4 al 24. Este relato es un retrato del ser humano de todos los tiempos y de todas las latitudes. Y visto a la luz de la fe, pues es una primera biografía de la humanidad. Y aquí nos da una característica fundamental, que el primer momento el hombre vaga como un nómada, él está solo, el hombre va errante, no con compañía, sino que únicamente va solo. Y entonces mismo Dios se interroga y dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque la soledad, el aislamiento encierran al ser humano y no le permiten que pueda tener una existencia comunitaria. Y entonces aquí vemos un aspecto antropológico muy importante. Esta soledad que está presente en el ser humano, en el primer hombre creado por Dios, es superada a través de dos maneras. La primera es cuando el hombre descubre el mundo. Es decir, hay un descubrimiento de la realidad, pero de él hacia afuera. Y entonces, ¿cómo lo descubre? Precisamente nombrando a los animales. Y cuando nombra a los animales, pues ejerce su dominio. Y cuando ejerce su dominio, se va dando cuenta que no le basta el poder someter a los otros. Él se siente incompleto, él se siente que le falta algo para que pueda realmente sentirse ser humano, sentirse hombre. Y entonces la segunda manera de cómo vence su soledad es precisamente cuando aparece la mujer. Y cuando aparece la mujer, pues ¿qué es lo primero que está en la escena? ¿Cuál es el primer detalle que salta a la vista? Pues es el diálogo. Y entonces, pues ahí aparece lo que nosotros pudiéramos denominar como el primer cántico de amor de la humanidad. ¿Por qué? Porque el mismo hombre exhala: esta sí es hueso de mis huesos. El hombre entonces reconoce a un igual. La soledad entonces ya no la vence desde fuera de él, sino que ahora la va venciendo desde su propia interioridad. Sale de él para encontrarse con otro. Y entonces nosotros aquí podríamos decir que el otro es un espejo del tú. Vuelve a aparecer la cuestión de la palabra, el diálogo. Y entonces tiene razón Heidegger cuando afirma que el hombre es un animal que habla. El hombre es el portavoz de la voz muda del ser. Y entonces con esto, como el hombre como Homo loquens, podemos nosotros ver que la palabra tiene tres funciones básicas. En primer lugar, una función informativa, una función expresiva y una función de llamada. ¿Qué es lo que queremos decir cuando la palabra tiene la función informativa? Pues es prácticamente respecto a la naturaleza. Y entonces nosotros pues informamos en nuestro diario vivir sobre hechos, sobre cosas, sobre acontecimientos. Esta función de la palabra es objetiva y sobre todo recurren a ella pues las ciencias exactas, la matemática, cuyos resultados no van a cambiar a lo largo de la historia. Con esta dimensión de la palabra, con esta función, pues hay cierto grado de objetividad en la realidad.
Después tenemos la función expresiva. Y la función expresiva hace referencia a una cuestión más subjetiva del ser humano. Es cuando nosotros expresamos nuestra interioridad. Más que decir sobre el otro, nos decimos. Y cuando nosotros nos decimos, pues lo hacemos a través de poemas, de poesías, de confesiones. Y este decirse que se traduce en cuestiones literarias, en cuestiones de palabras, en cuestiones de letra, pues va a liberar el contenido más profundo de nuestro ser. Y esta función expresiva pues es más propia de nuestra memoria, es decir, el testimonio que nosotros tenemos de nosotros mismos para con el otro. Y la tercera función de la palabra, que es la función de la llamada, pues es una función intersubjetiva. Si la primera función de la palabra, que es la información, remitía a la cuestión de la naturaleza, la segunda remitía a la cuestión del yo, esta tercera función que es la llamada nos va a remitir a una función intersubjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues en primer lugar, que hay un descubrimiento de uno mismo al otro. Y entonces, cuando hay un descubrimiento de uno mismo al otro, entonces yo en el otro le provoco una respuesta. Cuando yo le hablo al otro, el otro me tiene que responder. Cuando yo interactúo con el otro me responde. Y aquí el hablante entonces se dirige al otro como una realidad, tanto intelectual cuando le exponemos nuestros argumentos y queremos convencerlo, o también cuando le expresamos nuestra voluntad, nuestros deseos, y en ese momento pues intentamos que vaya en sintonía con nosotros o con una realidad afectiva, pues para crear vínculos de amistad. Entonces, estas tres funciones de la palabra nos llevan a nosotros a poder clarificar que la palabra pues es fuente de comunicación. Y cuando la palabra es fuente de comunicación, no se queda en un mero acto del habla, sino que tiende hacia la comunión. Y después de haber visto al hombre como un ser de palabra, que como decíamos al principio, que lo específicamente humano se logra ver en dos acciones, la palabra y la acción. Entonces, el hombre como ser de palabra, pues está manifestando una de las características de lo específicamente humano, que es el habla. Y ahora entonces vamos a lo que es la acción. La acción en donde se realiza, pues se realiza en primer lugar en lo que es la historia. Y en este mismo relato de Génesis del 2:4 al 24, pues vemos una dimensión del ser humano, que es la responsabilidad. Cultivar y guardar el jardín evocan la responsabilidad. Y en el primer relato de la creación entonces vemos que aparece la dimensión histórica del ser humano. ¿Y cómo aparece la dimensión histórica del ser humano? Cuando Dios les ordena multiplicarse, llenar la tierra, someterla y dominarla. Es decir, dejar huella en la historia. Pero, ¿qué es la historia? La historia entonces es la construcción de una realidad. Es decir, el actuar del hombre en beneficio del bien común. Y esta historia lleva al ser humano a tomar conciencia de sí mismo, conciencia de su intersubjetividad. Lleva al hombre a tomar conciencia de crear vínculos que le permitan a él poder tener
que le permitan a él la generación de una red que lo haga más humano con sus semejantes. Y hasta aquí entonces hemos nosotros comprendido y hemos visto que la palabra y la acción hacen que el ser humano tome conciencia de sí, y tomando conciencia de sí también vaya tomando conciencia de ser criatura de Dios, de ser su hijo, de haber sido creado a su imagen y semejanza. Y entonces hasta aquí podemos decir que el hombre no solo es materialidad, el hombre habita en la historia, pero el hombre está en la historia como un ser de tránsito. Y entonces en este sentido, bajo esta óptica, podemos nosotros afirmar con Kierkegaard, ¿no? El hombre es el ser de la palabra y de la historia con una hendidura sedienta de infinito. El hombre aspira a la trascendencia. El hombre clama por una palabra y por una historia absoluta, infinita, con infinitud de amor. Si hemos dicho entonces que la palabra del hombre es fundamental para la historia, y en la historia la palabra del hombre es fundamental para su constitución y su construcción, entonces ahora que hemos tomado el primer momento o hemos dicho una palabra sobre el hombre, ahora vayamos propiamente a la cuestión de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cómo entendemos nosotros la palabra de Dios? ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? Y la palabra de Dios nosotros la tenemos en un primer momento manifestada o dada a conocer en lo que nosotros llamamos la revelación. Entonces aquí surge otro detalle, aquí surge otra pregunta, que es ¿qué entendemos por revelación? Y entonces vayamos en primer lugar al hecho primario de la revelación. Y en este sentido tenemos que decir que la revelación, en pocas palabras, es la automanifestación que Dios hace de sí mismo al hombre. Y entonces esta automanifestación pues es en primer lugar personal. Dios se da a conocer a los hombres como un amigo y les habla de esta forma. Y esta revelación también es sobrenatural, porque es Él el que se da a revelar y va a darse a conocer progresivamente hasta que tenga su culmen en Jesucristo. La revelación entonces es una gracia, es un amor gratuito e imprevisible de Dios. ¿Por qué se revela Dios entonces? Pues en primer lugar porque Él es bueno y sabio. Esto es muy importante. Dios no se revela porque el hombre lo busque. Dios se revela porque en su ser existe la bondad de darse a conocer. Existe la bondad de darse a amar. Y en ese darse a amar, también quiere amar a los hombres, a todo el género humano. Y va teniendo pues los momentos y las vías que el hombre pueda ir comprendiendo para que pueda tener una comprensión de este hecho. Entonces nosotros decimos en un primer momento que la revelación entonces es gratuidad de Dios. Y eso es muy importante porque si nosotros entendemos la revelación como
obra del amor gratuito de Dios y vamos comprendiendo en nuestra vida que se nos va manifestando, que nos va dando a conocer también de forma gratuita su vida, entonces de esto podemos nosotros inferir que la primera ley, el primer criterio para leer la Biblia es la ley de la gratuidad. Y en este sentido entonces tenemos que acercarnos a la Sagrada Escritura como un don inesperado para nosotros. La Sagrada Escritura entonces nos lleva a que profundicemos en este precioso don del amor gratuito de Dios hacia nosotros y en el amor gratuito de nosotros hacia los hermanos y hacia Él. El amor gratuito que nosotros ejercemos con los hermanos es entonces la respuesta que nosotros hacemos al plan que Dios nos revela. ¿Y cuál es el objeto de la revelación? En primer lugar, la revelación pues es la automanifestación de Dios. Y esta automanifestación de Dios es una confidencia de amor. Ya he dicho, Dios se revela a sí mismo. Entonces, el objeto de la revelación pues es Dios mismo. Y aquí es muy importante porque Dios se va revelando a través de situaciones, de acontecimientos muy concretos. Y cuando Él dirige su palabra, no se la dirige a alguien anónimo, sino que Él va a dirigir su palabra a un tú concreto, a un hombre con nombre propio. Dios va a dirigir su mensaje, Dios se va a revelar a una persona en concreto. Y entonces esa persona eres tú y soy yo. Dios no se revela al colectivo, Dios no se revela a la multitud. El grupo, la comunidad de quienes han podido y han ido descubriendo y madurando el acontecimiento de la revelación son entonces los que forman la comunidad. Y esta revelación se realiza en Jesús de Nazaret propiamente. Por eso la revelación no es abstracta, la revelación es concreta y alcanza su culmen en Jesús de Nazaret, en alguien tangible, en alguien que toma toda la naturaleza del ser humano y la lleva a la plenitud. Y en este sentido, la segunda ley para acercarnos a la Sagrada Escritura es el cristocentrismo. Es decir, todo el mensaje de la Sagrada Escritura tiene que ser leído a la luz del misterio de Cristo, a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y aquí quisiera yo traer a colación una frase de un gran santo, de un gran personaje, de Hugo de San Víctor, ¿no? Cuando él dice: toda la escritura constituye un único libro y su título es Cristo. De esta forma, Cristo es quien regula toda nuestra vida. Y si nosotros ya hemos meditado sobre el hecho primario de la revelación, si nosotros ya hemos comprendido el objeto de la revelación, ahora vayamos nosotros a comprender la naturaleza de la revelación. ¿Cuál es la naturaleza de la revelación? Pues un diálogo amoroso. La revelación es una conversación entre amigos. ¿Y por qué entre amigos? Porque Dios se revela al hombre así, precisamente como un amigo. La revelación entonces es una comunicación interpersonal, es una expresión de amor de Dios hacia el hombre. Y en esta manifestación de su amor de Dios, el hombre necesita tener una respuesta, necesita darle una respuesta. El Concilio Vaticano II, bajo los testimonios escriturísticos del Éxodo, en su capítulo 33,
de Baruch en su capítulo 3 y de Juan en su capítulo 15 hace énfasis precisamente en este carácter dialógico y amistoso de la revelación. Entonces, la tercera ley de la revelación es la de la dialogicidad, es decir, tenemos que entrar en un diálogo. Cuando yo me acerco a la Sagrada Escritura, estoy dispuesto a decir, así como dijo la Virgen María, hágase en mí como tú lo has dicho. Si yo me acerco a la Sagrada Escritura, estoy dispuesto a convertirme en un amigo de Dios. Y si yo estoy dispuesto a convertirme en un amigo de Dios, pues entonces estoy dispuesto a salir de mi mismidad y poder entrar en diálogo con otros seres humanos, quienes juntos entonces podemos formar la comunidad de amigos, la comunidad de hijos de Dios. ¿Y para qué se revela Dios? ¿Cuál es la finalidad? En primer lugar, digamos que Dios no se revela por pura curiosidad. Dios no es que no tuviera nada que hacer y se puso a pensar y dijo, no, pues ahora quiero ir y quiero espantar a un ser humano, quiero ir a jugar con la conciencia del ser humano. No, Dios se revela para invitarnos a la unión con Él y recibirnos en ella. Si Dios nos invita a la unión con Él, Él no restringe esa llegada o esa entrada a la comunión con Él. Dios pone los medios necesarios. Dios nos va poniendo los caminos para que podamos llegar a la comunión con Él, a la unión con Él, a la vida divina. La revelación entonces se inaugura en el tiempo mediante la fe y está destinada a llegar a su plenitud en el más allá, cuando tengamos un encuentro personal con Dios. La revelación se va manifestando en la historia y a través de la historia. Nuestros lazos nos van a nosotros, nuestros lazos históricos nos van dando a nosotros la capacidad de poder ir descubriendo cómo Dios va obrando en nuestra vida. Y cuando nosotros vamos tomando conciencia de cómo Dios va obrando en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de este llamado a la comunión que Él nos hace. Y entonces aquí la cuarta ley para acercarnos a la Sagrada Escritura es la ley de la comunión. Y entonces la cuarta ley nos invita a nosotros que nos acerquemos a la Sagrada Escritura para alimentarnos del pan de la palabra. Y el pan pues es precisamente para comerlo, para degustarlo. Cuando nosotros compramos pan, no compramos pan para guardarlo, sino para que pueda aportar nutrientes a nuestra vida y entonces de esta manera podamos recuperar fuerza y salir. Entonces, la finalidad de la revelación es precisamente eso, nutrirnos para que podamos avanzar a la unidad, a la unión con Dios. Podríamos decir aquí, volver de donde hemos salido. Y la revelación, ya he insistido, pues tiene una dimensión histórica. ¿Por qué tiene una dimensión histórica? Precisamente porque el encuentro de Dios con el hombre se da en la historia. Y en la misma historia, pues se va constituyendo, se va afianzando la amistad con Dios. No creamos que la revelación elimina la historia, que si nosotros queremos habitar con Dios, tenemos que omitir la historia. No, al contrario, la historia es en donde nosotros tenemos ese encuentro con Dios y que nos prepara al encuentro personal y definitivo. Entonces aquí la quinta ley es la ley de la historia. Ver la palabra de Dios contenida en la Biblia como una historia que salva. Y todo esto que hemos nosotros reflexionado en esta primera parte de nuestra serie
¿Cómo lo tenemos que transmitir? En primer lugar, tenemos que decir que el mensaje de la revelación que ha alcanzado su plenitud en Jesucristo ha sido encomendado a la iglesia, y la Sagrada Escritura solamente puede ser leída y comprendida en la tradición de la iglesia, pues solamente así comprenderemos el mensaje de la salvación. Al margen de la tradición de la iglesia, nosotros podemos caer en errores garrafales, podemos caer en malas interpretaciones. Y entonces de aquí la sexta ley, que es la ley de la eclesialidad, es decir, leer la Biblia en comunión con la tradición de la iglesia, tomando en cuenta a los santos padres que han hecho un gran labor, tomar en cuenta las aportaciones del magisterio, de los obispos, del grupo de teólogos que van profundizando y que nos van dando herramientas para la comprensión de la fe. Finalmente, como síntesis, como resumen de este primer episodio, de este primer capítulo, podemos decir que la Biblia es verdaderamente palabra de Dios, pero también es verdaderamente palabra del hombre. La Sagrada Escritura hace la historia y se hace en la historia. En la Sagrada Escritura crea y es recreada en la iglesia. La Sagrada Escritura contiene una verdad definitiva, pero esta verdad definitiva va dándose de manera progresiva, es decir, de forma lenta al modo del comprender humano. Y ciertamente en la Sagrada Escritura está narrado, está testimoniado un acontecimiento pasado, pero es en el presente una presencia actual. La Sagrada Escritura entonces no es un hecho meramente del pasado. La Sagrada Escritura es aquella fuerza, aquel pan que alimenta nuestra historia, que alimenta nuestra existencia, para que nosotros podamos comprender y avanzar en el proyecto que Dios nos tiene destinado, la salvación.